Muy bien, mis amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí y principalmente para predicar su palabra. Hermanos, les quiero decir que no hay casualidades, que en la vida de un hijo de Dios no hay suerte, no hay chiripazo, no hay casualidad, Señor, sino que todo está bajo la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y les digo esto, amados hermanos, porque, yo traigo una predicación que el Señor me puso y el Señor me lo confirmó. Y me lo confirmó porque cuando yo estaba preparando la palabra, estaba decidiendo entre un tema y otro tema. Y cuando mi esposa me dijo, mira, ¿de qué vas a predicar? Y yo le dije el título. Tengo este título y tengo este otro. Y entonces ella me dijo, mira, en la alabanza, el que va a dirigir va a cantar un canto que es rendido a tus pies, que es el que cantamos al final. Y por eso les digo que no hay casualidades para los hijos de Dios. Y que todo está conducido bajo la mano poderosa de Dios. Y escuchamos también la palabra profética, que es día de decisión, que debes de escoger la mejor parte. Pero ya no voy a hablar mucho, sino que vamos a ir a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su palabra? Amén. Si no trajo su Biblia, los servidores tienen ahí y les pueden proporcionar una. Así que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas, capítulo 10, 38 al 42. Cuando lo tenga, hermano, se va poniendo de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer esta preciosa porción de la Escritura que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice: Jesús visita a Marta y a María. El 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que está aquí y que está listo, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, quita todo estorbo del enemigo. Toda preocupación, toda distracción, Señor, quítala, para que tu palabra, Señor, pueda caer en esa buena tierra. Para que tu palabra, Señor, pueda traer vida eterna, pueda traer hoy sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, auxíliame, ayúdame, Señor. Padre, me postro a tus pies, Señor, para que tú seas en mí, Señor. Y me uses, Señor, como ese vaso para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el título de este mensaje es ¿dónde te sientas? Dile al hermano que tienes a la par: ¿dónde te sientas? Pero así con signos de interrogación. ¿Dónde te sientas? Hermanos, es importante dentro de la vida. Es importante a veces en los lugares donde vamos o donde asistimos, donde nos sentamos. Dice Primera de Giovanni: ¿dónde te sientas y te diré quién eres?
Por ejemplo, en el colegio, en la escuela o en la universidad, hay muchos que se sientan al principio, adelante. Y esos son los que anhelan aprender, los preguntones, ¿verdad? Los que están va a levantar la mano y preguntando, y los que aportan, porque tienen ese interés y se sientan hasta adelante. Los de en medio pues están así, como dice aquel dicho, entre Jerez y la frontera, entre que quieren aprender o tienen miedo. Yo no me siento hasta adelante porque si no el maestro me va a preguntar. Como decía una hermana servidora, me decía, hermano, yo le decía, hermana, pero siéntese hasta adelante. No, hermano, porque si no, usted me va a preguntar. No, hermana, no tenga miedo, porque yo no quiero humillar a nadie, le digo yo. Yo quiero que aprendamos la palabra de Dios. Pero hay otros en las escuelas, institutos, que se sientan hasta atrás. Y esos son los molestones. Esos son los que empiezan ahí a tirar papeles, a decir apodos, a molestar o a copiar. O los que no han hecho la tarea o no han estudiado. ¿Qué pasa cuando no estudiamos y va a haber tal vez una comprobación de lectura? Y la maestra dice, el día de mañana vengan preparados porque vamos a estudiar y vamos a conversar y a preguntar acerca del capítulo tal, de tal libro. Y entonces todos los que no han estudiado, ¿dónde se sientan? Se sientan hasta atrás. Pero son los que no quieren aprender, los molestones. Aquí en la iglesia, bueno, no en esta, en otra de otros planetas, hay hermanos que se sientan hasta atrás para que cuando el pastor diga amén, ya están metidos en el carro, ¿eh? Ya están ahí bocinándole a la esposa, vámonos porque ya va a empezar el partido. O ya está, tengo que ir a almorzar, se va a quemar el agua y el caldo se va a quemar. Y están ahí, ¿verdad? Y hay otros que su anhelo, hermanos, es sentarse hasta adelante porque ahí no hay distracción. Muchas veces yo me he puesto atrás también y sí cuesta, hermanos, a veces concentrarse, porque a veces que se levanta uno, que platican por allá, que platican por aquí, que cómo le fue a México, que cómo le fue a Guatemala, que, mira que cómo están los vestidos los hermanos de la alabanza, y entonces se distrae uno, y es por eso que yo y mi familia pues escogemos sentarnos hasta el frente. No digo que es lo mejor y no quiero, ¿verdad?, ofender a nadie, pero es aquí donde, hermanos, todos los que estamos al frente pues no tenemos ninguna distracción y nos metemos más de lleno. Pero ¿dónde te sientas tú? ¿Dónde te sientas? Dice aquí el pasaje que leímos, que aconteciendo que iba Jesús, visitó la casa de Marta y María. Y dice que Marta estaba ahí afanada en muchas cosas. Y a veces a nosotros nos cuesta concentrarnos y meternos en el río de Dios, porque estamos afanados en muchas cosas. Muchas veces tenemos las preocupaciones, muchas veces tenemos tristezas, muchas veces estamos pensando en el día de mañana y ni siquiera hemos vivido el día de hoy. Ni siquiera ha terminado el día de hoy. Y la palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias cada día. Y a veces nos estamos afanando, ¿y qué vamos a hacer? Las hermanas se afanan, ¿y qué voy a darles de almuerzo? Quizás alguna de las hermanas que no dejó nada y dirá, está tronándose los dedos, solo tengo arroz, solo tengo una carnita o unos chorizos, y eso les voy a ir a hacer. Y pasamos comprando tortillas y aguacates, pero está afanada en esas cosas. Y dice que Marta estaba afanada, pero María dice que se sentó. Ahí dice la escritura, en el versículo 39, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ella escogió la mejor parte, y lo dijo Jesús más adelante. María escogió, dice, la mejor parte. Le decía a Marta, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual, dice, no le será quitada.
Hermanos, es hermoso estar a los pies del Señor. Es hermoso rendirnos delante del Señor. Es hermoso venir y derramarnos en su presencia para hallar el oportuno socorro. Pero a veces no podemos, hermanos, entrar, porque hay diferentes situaciones en la vida que nos están agobiando. A veces tenemos el corazón roto, a veces tenemos dificultades, tenemos depresión, tenemos dolor, y a veces pensamos en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor, y no escogemos la mejor parte. La mejor parte, hermanos, es estar aquí. La mejor parte es estar reunidos como hermanos unidos, unánimes juntos, hermanos, alabando y bendiciendo al Señor. La mejor parte es estar aquí porque ahí recibimos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, hermanos, y que penetra, hermanos, hasta el alma, hasta los tuétanos. Y la palabra de Dios te revela que a veces hay necesidad de rendirse delante del Señor. La palabra de Dios a veces te dice y te enseña que debemos de arrepentirnos de los malos caminos en que estamos y que debemos de seguir el camino del Señor, el camino bueno. La palabra de Dios, hermanos, es palabra de vida eterna, es palabra de bendición, es palabra y es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, hermano. Y por eso no debemos despreciar. La mejor parte es estar en la casa del Señor, rendido a los pies de Cristo. Esa es la mejor parte. Muchos dirán, hermanos, que ¡ala, qué aburrido estar viniendo sábado! Qué aburrido venir domingo otra vez. Quizás los jóvenes dirán, yo tengo un partido el sábado y mira, y mi papá me está obligando a venir. Pues ven, esa es la mejor parte, porque ahí salvarás tu vida. Aquí salvarás tu vida del mundo que te quiere consumir, de un enemigo, hermanos, que nos quiere destruir, de un enemigo que quiere que nosotros nos postremos a sus pies. Entonces, hermanos, ¿dónde te sientas? ¿Dónde estás sentado? Y fíjense, hermanos, que es hermoso esto, porque muchas veces no tenemos tranquilidad. Muchas veces tenemos ansiedades, así como Marta. Y estamos pensando en otras cosas, menos en escoger la mejor parte, que es sentarse a los pies del Señor. Hermanos, encontré unas palabras hablando de sentarse. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento y unos en el Nuevo Testamento. Pero me fui, hermanos, a los originales en la palabra sentarse, porque eso me llamó mucho la atención. Y ahí encontré la primera palabra, que es en hebreo, que es sentarse, que es kadesemai. Ahí está el número de Strong. Y dice, sentarse, similar a la base de, sentarse, figurativamente permanecer, quedarse, residir, asentar, habitar, montar, sobre, sentar, dice. Esa es la palabra en hebreo. Y de los pasajes que encontré en el Nuevo Testamento, viene la palabra griega, yashav. Esta es más fácil de pronunciar, ¿verdad? Yashav. Dice raíz primaria, propiamente sentarse, específicamente como juicio en emboscada, en quietud, por aplicación, morar, permanecer, causativo, establecer, casarse, dice, acampar, acostumbrar, afirmar, asentar, asiento bajo, colocar condición, dejar, disfrutar, encerrar, esperar, establecer, habitante, habitar, hallar, inhabitada, llegar, mantener, morar, morador, morar, parar, parte, pasar, permanecer, persistir,
poblar, poner, posesión, presidir, quedar, reposar, residir, resistir, rodear, salvar, sentar, situación, tener tierra, tomar, vecino y vivir, dice. Hermanos, estas son las dos palabras que dice el original acerca de sentarse. ¿Y por qué el énfasis en eso? Porque me llamó poderosamente la atención que cuando uno se sienta, uno habita ahí por un momento. Cuando uno se sienta, permanece ahí parte del tiempo. Y eso me llamó mucho la atención. Y por eso es la pregunta, ¿dónde te sientas? Hay quienes se sientan horas tras horas viendo la televisión. Hay quienes se sientan, hermanos, horas tras horas en su computadora, viendo el Facebook, viendo las redes sociales. Pero ¿dónde te sientas tú? Y por eso habla ahí el original, me llama poderosamente la atención, que es quedarse, que es residir ahí. Y a veces, hermanos, nosotros nos sentamos en algunos lugares, que los vamos a ver ahorita mismo, y en los cuales, hermanos, nosotros residimos ahí permanentemente y no queremos salir, porque llega un acomodo, llega una permanencia, llega, hermanos, aquello que está tan cómodo donde nos sentamos que no queremos salir. Yo ya les dije la vez pasada, en el discipulado que tenemos en nuestra casa, tenemos un sillón reclinable. Y todo el que pasa ahí, hermanos, se ha dormido porque se ha acomodado. Al final, hermanos, está así, babeando, roncando. Tal vez es el que predica, el que lo duerme. Espero que esto no suceda aquí hoy, hermanos. No se vaya a dormir. Dile al hermano que tienes a la par, no te vayas a dormir. Y está bien cómodo ese sillón. Y hasta mi hijo, ¿verdad? Dijo un día, ahí vas a ver que yo no me voy a dormir. Hermano, dicho y hecho, se durmió. Y entonces ya muchos del discipulado le tienen miedo a ese sillón y no se quieren sentar ahí. Prefieren unas sillas plásticas para no estar tan cómodo, porque cuando uno está cómodo, se sienta, habita ahí, se duerme. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, algunos lugares en que tú y yo a veces pasamos y habitamos ahí permanentemente y no queremos salir. Veamos el primero. Busque Génesis 31:34. Génesis 31:34. ¿Ya lo tiene? Dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. ¿Qué hizo Raquel? Se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Esa es la historia, hermanos, cuando Jacob toma a sus esposas y sale de la casa de Labán. Ya todos saben que Labán hizo trabajar a Jacob 14 años. Pues él salió y cuando decidió salir, hermanos, uno cuando sale apresuradamente, a veces hasta se le olvida muchas cosas. A veces cuando usted viene aquí y quizás ya viene tarde, se le olvida la Biblia, y se da cuenta aquí, qué clavo, yo soy el pastor y se me olvidó la Biblia. ¿Qué van a decir los hermanos? Mejor le voy a pedir a un servidor que me dé la Biblia. Porque usted sale apresuradamente. Cuando uno sale apresuradamente, hermanos, a veces no da tiempo de jalar muchas cosas, de meter cosas. Las hermanas meten, ¿verdad?, en su bolsa, yo no sé qué hacen y qué tanto les cabe. Meten, hermanos, monederos, llaves, hermanos, si uno les pide una tijera, aquí está, espérame, le saca así. Si uno les pide un martillo, aquí está el martillo. Si uno les pide un desarmador, aquí está el desarmador. Y meten un montón de cosas. Pero, hermanos, cuando uno sale apresuradamente, como fue el caso de Jacob con sus esposas,
no les dio tiempo. Pero vemos que Raquel lo primero que hizo fue ir a traer los ídolos que tenía su padre, ídolos de metal, de madera que tenía, y dice que se sentó sobre ellos. Se sentó. Por eso es la pregunta, hermanos, ¿dónde te sientas? ¿Te sientas en los ídolos? Ya, hermanos, sabemos que la Escritura y la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios celoso y que no quiere, hermanos, que nosotros adoremos a otros dioses, principalmente dioses de madera, de metal o de bronce. Eso lo sabemos y no lo debemos de hacer. Pero, hermanos, la idolatría va más allá, porque también la idolatría, hermanos, es el amor excesivo. La idolatría es la admiración excesiva hacia una persona o hacia una cosa. ¿Dónde te sientas? ¿Dónde estás sentado? ¿Estás adorando otra cosa? ¿Estás adorando algo que está tomando el lugar de Dios en tu vida? Hermanos, no debemos de tener idolatría en nuestra vida. Fíjense que muchas veces idolatramos a los deportistas, ¿verdad? Ay, que Messi es el mejor. Y ya ven cómo pasó la Copa América, ¿verdad? Le fue mal. Que no, que Neymar, otros que no, que es Maradona el mejor, que no, que Pelé. Y ahí están discutiendo, ¿verdad? Y muchos tienen como ídolos ciertos deportes. Y esas cosas ocupan el lugar que debe de tener Dios en tu vida. Yo me voy a ministrar aquí ante ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta el básquetbol. Y de joven, hermanos, le entramos duro con mi hermano al básquetbol. Jugamos, fuimos seleccionados, estábamos en equipos. Hermanos, teníamos tapizado nuestro cuarto de póster de Jordan, de Ewing, de Charles Barkley. Eran jugadores de nuestro tiempo, ¿verdad? Y eran mejores que los de hoy. Pero, hermanos, teníamos tanta idolatría. Mi mamá pobre, ¿verdad? Luchaba, vamos, mijos, vamos a la iglesia. Y nosotros decíamos, sí, mamá, adelántese, ya vamos a llegar. Y casi teníamos, en ese entonces teníamos el canal WGN de Chicago. Y ese pasaba los partidos, ese canal de los Chicago Bulls a las 10 de la mañana. Y entonces, hermanos, mi mamá pobre luchaba, la enviábamos, mamá, por favor, váyase, le decíamos. Y vamos a llegar al final. ¿Y qué así, hermanos? Nos quedábamos viendo el partido. Y como estaba tan bueno, y a veces se iban a tiempo extra y ya no llegábamos. Y después, hermanos, miren, paleta, tamalera. Porque como eran todos, mi mamá es menudita, muchos la conocen. Pero, hermanos, tenía su paletona, tamalera, porque todos eran los grandotes. Y con esa nos corregía y, hermanos, nos ajustaba ahí. ¿Por qué no fueron a la casa de Dios? Porque estábamos en idolatría. Sin querer, queriendo, como dicen por ahí, dejamos las cosas de Dios por servir a otro Dios, idolatrando muchas cosas. ¿Dónde te sientas? Se puede idolatrar, hermanos, hijos. Se puede idolatrar, hermanos, en la familia. Hay hijos y hay esposas que se mueren y claro, dan la vida por los hijos, pero a veces se olvidan del esposo. El pobre esposo, ahí cocinando sus huevitos, mientras que la mamá, ¿verdad? Y mi hijo, ¿y qué te sirvo? Y mira, aquí está tu estofado. Y idolatrando, ¿verdad? Y se desvive por el hijo. En esta iglesia no hay. Hay idolatría, hermanos, por la belleza. Muchas hermanas, ¿verdad? Están así que ya mero se van de frente. Y decía un amigo por ahí, me decía, mira, me dijo, ¿sabes quiénes son los únicos que pueden maltratar a las mujeres? Me dijo. ¿Quién? Le dije yo. Los tacones, me dijo. Porque después resultan, ¿verdad?, que
tienen que meter sus pies en una tina de agua porque son tan altos que les lastima. Pero la belleza, hermanos, puede ser una idolatría. El ejercicio es bueno, como dice Pablo, que es provechoso, pero que es mejor habitar a los pies del Señor, que es mejor habitar en su palabra, en su poder, que es mejor habitar, hermanos, en la casa de Dios, porque ahí recibimos vida eterna, recibimos salvación para nuestra vida. Hermanos, idolatramos tantas cosas hoy en día. Muchos hoy en día escuchamos la predicación de nuestro apóstol acerca de la generación Z. Da tristeza, hermanos, hoy en día cómo los jóvenes pierden el tiempo. Solo. ¿Ya hiciste tu tarea? Sí. ¿Y ya cómo te fue en el colegio? Bien. Y chateando, hermano, horas tras horas. Da tristeza, de veras. Ahora los parques, las canchas de fútbol, muchas canchas de básquetbol vacías, porque muchos jóvenes y señoritas prefieren estar sentados, perdiendo el tiempo, que estar disfrutando de su juventud. Y que estar disfrutando de su juventud a los pies del Señor, hermanos. Eso es lo más hermoso. ¿Dónde te sientas? ¿Será que estás sentado en idolatría? Veamos la siguiente. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este era el profeta Elías. Y dice el 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. ¿Dónde estaba sentado Elías? Estaba sentado, dice ahí, dormido se quedó en un enebro. Se sentó en su depresión. ¿Sí? Él se sentó en su depresión. ¿Por qué? Porque lo venía persiguiendo Jezabel. Porque venía, hermanos, ese espíritu de Jezabel a querer matar a los profetas. Y por eso debemos de tener cuidado nosotros. Y debemos de orar para que ese espíritu, hermanos, jezabélico no se meta en las congregaciones y no nos sojuzgue. Porque el espíritu Jezabel quiere matar a los profetas, quiere matar la palabra profética, quiere que no haya revelación de Dios. Quiere, hermanos, ese espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda, quiere apagar la iglesia de un avivamiento. Porque la palabra de Dios dice que debemos de escuchar a los profetas, que debemos de estar quietos, que debemos de estar sentados, seguros, hermanos, escuchando las voces proféticas y principalmente la palabra de Dios. Primera de Pedro dice que la palabra profética más segura es su palabra. Amén. Es su palabra.
Esa es la palabra profética más segura. Entonces ahí estaba Elías, después de haber hecho ese milagro poderoso a través de las manos del Señor, de destruir a los 450 profetas de Baal, de pedir al Señor, hermanos, que lloviera. Elías, hermanos, oró para que no lloviera durante 3 años. Y antes de eso, ora, hermanos, y llueve. Pero, hermanos, Acab le dijo a Jezabel y le dijo todo lo que había hecho Elías. ¿Y saben qué hizo Jezabel? Le dijo: espérate, voy a enviar a alguien que lo mate, voy a enviar a alguien que lo destruya. Y hermanos, la palabra profética está en riesgo hoy en día, la verdadera palabra. Los profetas debemos de cuidarlos porque son la voz de Dios. Y usted debe de pedir, hermanos, los dones mejores, que entre ellos está el profetizar. Porque si usted profetiza, a usted le habla el Señor. Y eso es hermoso. Y entonces el espíritu jezabélico sabe cómo actúa. Actúa de esta manera, seduciendo. ¿Sabe lo que es seducir? Seducir, hermanos, no es venir con palabras violentas. Seducir, hermanos, es venir con palabras suavecitas. El espíritu jezabélico, hermanos, no está al frente. Ese espíritu, hermanos, se postra atrás del trono. Así como le pasó a Acab. En una oportunidad estaba Acab y él quería una viña. Y le dijo a Nabot: dame tu viña, te la voy a comprar. ¿Cuánto querés? Aquí está el pisto, le dijo Acab. Y Nabot le dijo: no, ¿cómo voy a desperdiciar la heredad de mis padres? Debo de cuidar mi herencia, le dijo Nabot a Acab. Y entonces se lo dijo a Jezabel. Y Jezabel le dijo, bueno, no le dijo nada. Le dijo: siéntate tranquilo, que dentro de unos días vas a tener esa viña. Y entonces Jezabel convocó, hermanos, por eso les digo, debemos de tener cuidado con ese espíritu jezabélico, porque se viste de religiosidad, ¿sí? Porque Jezabel convoca a los ancianos a ayunar, fíjense, los convoca a ayunar y dice, y compra a 2 testigos falsos para que digan que Nabot no quería vender su viña, y para poner en contra al pueblo a Nabot. Y entonces dice, convocó ayuno y confabuló todo, de tal forma que Jezabel, hermanos, terminó apedreando a Nabot, y Nabot así murió. Y entonces le dijo: aquí está tu viña. A Acab, aquí está la viña. Pero lo obtuvo escondiéndose en la religiosidad. Y hay muchos que se esconden en ese espíritu y son religiosos, pero no cambian y hacen todo tras las espaldas. Ya los discípulos decían, los fariseos le decían a Jesús: Señor, así con voz porque cuando alguien quiere, hermanos, seducir a alguien, lo dice hasta de esa manera, ¿verdad? Y hay muchos hermanos, no aquí en esta iglesia, pero se acercan a uno y le dicen: sabemos, Señor, sabemos, hermanos, que tú eres el pastor y que sabemos que tú no te dejas de nadie, le decían los fariseos a Jesús. Y de ahí le lanzan, ¿verdad?, la puñalada. Y de ahí lanzan, hermanos, lo que ellos quieren. Por eso debemos de tener cuidado con el espíritu de Jezabel. Debemos de orar porque quiere destruir los profetas. Le decía el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis: pero tengo contra ti, les decía, que tienes a esa mujer que se llama Jezabel,
que se dice profetiza, pero seduce a mis pastores, seduce a los ministros a hacer lo malo. Hoy en día, hermanos, está el ministerio ecuménico. Seduce. Hay falsas doctrinas. Hay falsos hermanos pastores, falsos ministros que están sojuzgados por ese espíritu. Pero hermanos, no sé por qué me fui tanto con este espíritu de Jezabel. Por algo será. Pero hermanos, Elías, regresemos a Elías. Elías se sentó en su depresión. ¿Sabe cuál es la depresión? Es el trastorno en el estado de ánimo. ¿Sí? Cuando estás ya decaído, cuando claudicas por algo, esa es la depresión. Y se manifiesta, hermanos, a través de dos síntomas psíquicos, que es, ¿verdad?, el desinterés, la tristeza, la disminución de la autoestima, y los somáticos, hermanos, que puede ser la pérdida del apetito, la disminución del peso corporal, las alteraciones del sueño, el insomnio, todo eso es la depresión. Y muchas cosas, hermanos, nos causan en depresión. Por eso, ¿dónde te sientas? ¿Estás sentado en tu depresión? ¿Estás habitando en tu depresión? Yo sé, hermanos, que nosotros pasamos por momentos difíciles. Yo sé que a veces el perder a un ser querido es duro. Yo lo sé, yo lo he vivido. Pero hermanos, el Señor te dice que te levantes de esa silla de depresión. El Señor te dice que Él es tu gozo y que Él es tu alegría y que Él es tu fortaleza en el tiempo de angustia. Y no te quedes en la depresión, no te quedes sentado, hermanos, porque el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Así dice el Señor. El Señor les dice, estas cosas les he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero no teman, porque yo lo he vencido. Y si yo he vencido al mundo, dice Jesús, tú también lo puedes hacer, porque tú eres su hijo y eres heredero y coheredero de todas las promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero sigamos, que ya me está avanzando el tiempo. El siguiente, hermanos, es también importante. Jonás 4:5. ¿Dónde te sientas, hermano? Jonás 4:5. Jonás 4:5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia al oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Dónde se sentó Jonás? ¿Dónde se sentó Jonás? Abajo de una enramada. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hizo sentarse? Estaba enojado. Claro, estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado Jonás? Por la misericordia de Dios, por su bondad. Porque Dios le dijo a Jonás: ve y dile a Nínive que de aquí a 40 días va a ser destruida la ciudad. Así le dijo. Y por eso Jonás huyó, y ustedes saben la historia del gran pez, etcétera, etcétera, porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y entonces Jonás se sentó debajo de esa enramada enojado. Estaba enojado, estaba que echaba rayos y centellas. Hermanos, no debemos de enojarnos. Muchos a veces nos sentamos
en ese lugar. Y hermanos, no estamos buscando quién nos las debe, sino quién nos las paga. Estamos enojados por todo nos cae mal. Que si hay frijol y crema, nos cae mal, estamos enojados. Y echando espumarazos. Y que cae mal, y que enojado estoy porque tengo que ir a trabajar mañana. Y echando rabia. Enojado. Jonás se sentó en su enojo peleándose con Dios, hermanos. Cuidado, hermanos, nos peleamos con Dios. Cualquiera que sea tu situación, no debes de enojarte. No debes de poner el sol sobre vuestro enojo. Perdona, ten misericordia. La palabra de Dios nos habla en Proverbios 14:17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, dice. Es cierto esa palabra, porque cuando estamos enojados, hermanos, decimos cosas. Le decimos a alguien que nos hiere y reaccionamos enojados, le decimos hasta de qué se va a morir. Y mencionamos, hermanos, muchas cosas, mencionamos el 10 de mayo, etcétera, etcétera. Sacamos las manos y decimos y hacemos un montón de cosas porque estamos enojados. Por eso, hermanos, los psicólogos dicen que debemos de esperar y de no hablar y de no reaccionar cuando estamos enojados. A veces en mi casa, hermanos, yo no soy enojado. Pero hay a veces tiempos que uno se enoja. Y mis hijos ya saben, y a veces me dicen, y mira, pero ¿por qué no me contestas? Y yo les digo, porque estoy enojado y te voy a decir algo que no debe ser, entonces mejor me voy y después les respondo. Porque así debe de ser. La blanda respuesta calma la ira. Mejor es el que tarda, dice, en airarse, que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor, hermanos, sojuzgarse uno. Cuando estés en ese momento que vas a decir cosas y vas a estar enojado, dile a tu carne, quieta en el nombre de Jesús, te estás quieto, no vas a responder, no vas a decir nada malo, espérate, porque tu palabra fue hecha para bendecir, porque tú estás, hermano, puesto aquí para bendecir a tus hijos, bendecir a tu esposa, bendecir a tu familia, y no para maldecir. Por eso no debemos de sentarnos en el enojo. Pasemos a la siguiente. En las cenizas. Job 2:8. Busque ahí rápidamente Job 2:8. Job 2:8. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Dice, tomó un tiesto. Eso traducido ahora, ha visto que en los semáforos venden unas manitas, unas patillas ahí para rascarse. ¿Cuántos tienen? O ponen ahí a su esposa, ¿verdad?, que le rasque la espalda. Como las esposas tienen las grandes uñas, ¿verdad?, y le dejan marcado a uno y le rasca bien, ¿verdad? Bien rascado, hasta sangre le saca. Pero dice que Job estaba sentado, dice, y tomó un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué representa, hermano, la ceniza? La ceniza representa el dolor, ¿sí? Cuando en el Antiguo Testamento las personas sufrían de alguna muerte de un ser querido, se echaban ceniza y se vestían de negro, de silicio, dice la Escritura. Y mucha gente, hermanos, está sentada en esa silla hoy en día. Es tiempo, hermanos, de decidir, decía la palabra profética, si vas a seguir sentado en el dolor, en la falta de perdón, si vas a seguir sentado, hermanos, en el sufrimiento,
Quizás alguien te rompió el corazón, a ti señorita, a ti joven. Quizás alguien malo te rompió el corazón, pero el Señor te dice, levántate, ya no te quedes ahí en tu dolor, ya no te quedes pensando en lo que pasó, ya no te quedes sentado en ese dolor que te causó esa separación, sino que levántate y resplandece porque ha venido tu luz y tu Señor y tu Dios te da la mano para que salgas de ese hoyo cenagoso y no quedes doliéndote. Quizás estás sentado en el dolor porque un padre te dañó, porque una madre te dañó. Quizás estás sentado en el dolor porque un padre biológico te dejó y se fue a otro lugar. Pero ya no sigas más lamentándote, dice el Señor. Ya no te lamentes más por esas situaciones pasadas. Déjalas atrás, echando atrás todo, ansiedad, todo lo que te hace que tengas un peso en tu cuerpo y en tu ser. Déjalo atrás y sigue adelante en pos del Señor. No te quedes sentado en el dolor, en las cenizas. Job estaba sentado doliéndose por lo que le había venido. Pero vean lo que dice versículos más abajo. Job 2:9 le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice el Señor. Se mantuvo íntegro. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Porque a veces el dolor, hermanos, por el dolor maldecimos a Dios. Cuidado. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha desamparado? Yo siempre me digo y pienso, yo ya me quisiera ver en una pruebita, así como le puso Dios a Job. ¿Cómo reaccionaríamos? Él perdió todo, hermanos. Y todavía su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Pero él le dice, ¿acaso recibiremos solo lo bueno de Dios? ¿Recibiremos también lo malo? Porque, hermanos, déjenme decirle que Dios tiene el control de tu vida y que todas las cosas que le pasan a un hijo de Dios nos ayudan para bien. Porque lo que quiere Dios, hermanos, es pasarte a otro nivel. La situación en que estás, hermanos, es porque Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú seas más íntimo. Dios quiere que te derrames a sus pies para hallar el oportuno socorro. Dios quiere que le busques de corazón y no solo por interés. Estás sentado en el dolor. Quizás un esposo te dejó ingrato. Pero a ti, hermana, te dice el Señor que ya no debes de estar sentada en ese dolor. Que debes de salir como verdadera hija de Dios. Que debes de levantarte en el poder del Señor y recobrar esas fuerzas. Porque Dios está contigo y Él va a ser tu esposo, porque Él dice que aunque padre o madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. El Señor andará contigo y Él será tu amado. ¿Estás en el dolor? En el dolor por una pérdida de trabajo, por una enfermedad. Hermanos, debemos de salir de esos lugares que no nos permiten avanzar. Pero avancemos. Salmo 1:1. Salmo 1:1, hermanos. Busque ese precioso salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ni en silla de qué, hermanos, se ha sentado? De escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, hermanos. Ahí dice el Señor que el hombre de Dios, que la mujer de Dios no debe de sentarse con burladores. ¿Quiénes son los burladores? Los burladores, hermanos, hay 8 formas, hermanos, de decir burlador que encontré en la palabra de Dios. Uno de ellos es reírse a carcajadas. Otro de ellos es burlarse. Otro de ellos es mofarse. Otro de ellos es mentir y deshonrar. Pero los burladores, hermanos, son aquellos que, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, dice: ante todo sabed esto, que en los últimos tiempos vendrán burladores, dice, con sus sarcasmos, siguiendo, hermanos, sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Esos son los burladores, los que se burlan y dicen: ay, estos cristianos fanáticos esperando a un Dios que por más de 2000 años dice que va a venir y no va a venir. Pero yo les digo algo: el Señor está próximo. El Señor viene por su amada. El Señor viene por su iglesia, sin tacha y sin mancha. Esos son los burladores. Los que tienen por tardanza, los que dicen el evangélico no sirve para nada. Hermanos, hoy en las redes sociales salió que un diputado quiere poner por ley que lean en las escuelas la palabra de Dios. Y yo leí algunos de los comentarios, hermanos, un montón de burladores que no entienden, porque son cosas espirituales y el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. En cierta ocasión le preguntaron a la hija de este predicador famoso, déjenme recordar, es un americano, Billy Graham. Gracias, hermano. Billy Graham, la hija, le preguntaron en una entrevista que por qué creía que estaban pasando esas matanzas en las escuelas y por qué creía que en Estados Unidos está sucediendo lo que hoy en día se está pasando acerca del movimiento gay. Y la periodista le dijo: ¿no cree que es culpa de Dios?, le dijo. Y entonces la hija sabiamente le dijo: mira, desde el momento en que en las escuelas, desde el momento en que el gobierno sacaron a Dios de las escuelas, del gobierno, en ese momento se olvidaron de Dios, y es por eso que estamos pasando lo que estamos pasando. Y entonces una nación que se rinde a los pies de Dios es bendecida. Un hombre, una mujer que se rinde a los pies del Señor es bendecida. Una familia, hermanos, que tiene como centro al Dios viviente, a Jesucristo, es bendecida. Eso es lo más hermoso que debemos de buscar. Los burladores, hermanos. También vamos a ver otro ejemplo. Este está en 2 de Samuel 7:18. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Yo tengo esta porción de la escritura en la palabra Biblia Las Américas, porque ahí hacía la referencia de sentarse. Y dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, vean qué hermoso, el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fui insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios,
pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esa grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Así dice esta porción de la Escritura. Pero vemos, hermanos, que David, en la versión que yo tengo, dice, se sentó a los pies del Señor. ¿Para qué? Para ser agradecido. ¿Estás agradecido, hermanos? En esa silla, hermanos, hay que permanecer. En ese sillón hay que permanecer. En de sentarnos delante del Señor para ser agradecido. ¿Estás agradecido por tu casa? ¿Por lo que tienes? Muchas veces, hermanos, nosotros no podemos sentarnos en esta silla del agradecimiento porque siempre estamos viendo al vecino, siempre estamos viendo al otro hermano qué es lo que tiene. Miramos que tiene sus carros, miramos que tiene su plasma y usted con su televisioncita, todavía una de patas, blanco y negro, y usted, ¿verdad?, se muere ahí de la envidia, del enojo. ¡Ala, gran saber qué estará haciendo este hermano! Está trabajando en la línea blanca. Pero muchas veces no disfrutamos, no somos agradecidos. A la gran, el hermano solo de la media cancha compra todos los días. Su carnita asada, su entraña, su papa con ajo y mantequilla envuelta en papel aluminio. ¡Ala! Ese hermano sí que qué bárbaro. Solo viendo, ¿verdad? ¡Ala! Y yo solo con los frijolitos. ¿Estás agradecido? ¿Estás agradecido por el trabajo que tienes? ¿Por la empresa que tienes? ¿Estás agradecido, hermanos, por el esposo que tienes? Algunas dijeron amén. No todas están muy convencidas. Por algo será. Pero debemos de estar agradecidos. Decía un hermano, si usted buscó a su esposa, échele ganas, dice. Ahora si se la dio el Señor, está más que bendecido. Pero hermano, ¿está agradecido usted con su esposo? ¿Por sus hijos que tiene? En esa silla debemos de permanecer. El rey David decía, ¿qué es mi casa para que, Señor, tú me has traído aquí? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Decía el rey David. ¿Quién soy yo? Hermanos, eso debemos de ir cada día y sentarnos en esa silla y decirle al Señor, por tu misericordia, Señor, es que soy un siervo tuyo. Por tu amor es que tengo esa salvación tan hermosa. Por tu misericordia es que soy un hijo de Dios. Por tu misericordia es que soy real sacerdocio, es que soy linaje escogido, es que soy una nación santa. Por tu misericordia, Señor, es lo que tengo, es por tu gracia y es por tu favor. No es por el talento que tengo, no es por los dones que tengo, no es porque soy un buzo caperuzo, sino que es por tu gracia y tu favor lo que soy y lo que tengo. Debes de estar agradecido. Debemos de venir aquí con un corazón agradecido, hermanos, porque la vida y la salud, hermanos, no la tenemos comprada, solo es por su amor y su gracia. Cada día, hermanos, el Señor nos muestra sus bendiciones. Cada día, hermanos, el Señor nos muestra su salvación y su vida eterna para cada uno de nosotros. Y debemos de estar agradecidos, porque dice la Escritura, hermanos, que cuando estamos en su presencia también hay plenitud de gozo. Por eso el rey David buscaba su presencia, porque hay plenitud de gozo. ¿Estás triste?
¿Estás adolorido? ¿Estás en el dolor de algo? El Señor te dice, hermanos, en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo quiere quitarnos el gozo. Y como escuchábamos ayer en el mensaje, hermanos, de la pastora Patti, decía, y hacía referencia a aquel viejo corito que decía, ese gozo que tengo yo, el diablo no me lo puede quitar, porque no me lo ha dado Él, sino que me lo ha dado Dios. Porque el gozo del Señor, hermanos, es tu fortaleza, es tu fuerza en el tiempo de angustia. Hermanos, todo para ti. Tú debes de tener ese gozo para salir adelante en tu vida. En tu presencia y plenitud de gozo. Hermanos, también hay otro pasaje hermoso. Busque Hechos 2:2. Esa es otra silla en la cual debemos de estar sentados, hermanos. En la cual debemos de permanecer. Todos debemos de permanecer en esta silla. Y dice, la venida del Espíritu Santo, versículo 2 o 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos, dice, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en esa silla debemos de estar sentados, esperando la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo que llene tu vida. Los discípulos estaban, hermanos, sentados con la expectativa de recibir algo de parte del Señor, porque el Señor les había prometido, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa. ¿Estás esperando tú esa promesa? ¿Sí? Debemos de anhelarla. Debemos de buscar, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no es un temblorcito, no es que nos caigamos. Claro, esas son algunas de las manifestaciones cuando lo recibimos, pero el Espíritu Santo es más que eso. En tu vida, hermanos, es que tú te puedas controlar, que tú tengas dominio propio, que tú, hermanos, sojuzgues a la carne y vivas en victoria. Ese es el verdadero hombre y mujer que tiene al Espíritu Santo en su vida, que es victorioso y que es más que vencedor. Ese es el hombre y la mujer que está lleno del Espíritu Santo. No solo es eso, hermanos, un temblorcito. La palabra de Dios habla que una de las manifestaciones de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero muchos hermanos dicen que tienen y hablan lenguas, pero no pueden dominar su lengua en chismes, en murmuraciones. Y entonces eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Por eso les digo que el Espíritu Santo en nuestra vida es más que eso. Es más que eso. Los discípulos sentados, hermanos, esperando la promesa. Claro, ahí hablaron lenguas porque habían muchas personas de otras naciones. Pero en Hechos 19 y Hechos 10, se los dejo ahí para que estudien. Dice que los discípulos imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo y como manifestación hablaban en lenguas. Hechos 10 y Hechos 19. Ahí pueden ustedes estudiarlo. ¿Te quieres quedar sentado en esa silla esperando la venida del Espíritu de Dios? Amén. Le voy a pedir a los hermanos del Ministerio de Alabanza que pasen. Ya voy a terminar. Y dice que otro de los ejemplos hermosos es que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y él dice que estaba sentado
en la calle, esperando algo cada día. Estaba ese ciego Bartimeo, hijo de Timeo, dice la Escritura. Y estaba sentado ciego. Y por ahí pasó el Señor Jesús. Y cuando está el Señor Jesús en algún lugar, hermanos, pasan cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Pasó, él percibió que había una presencia hermosa y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, hermanos, lo callaban, le decían: cállate vos ciego, vos patojo, chute, le decían, cállate. Pero él seguía gritando porque sabía que el oportuno socorro, porque la salvación, sabía que su sanidad se la podía dar el Señor Jesús. Y él seguía gritando: Jesús, hijo de David. Y cuando Jesús le escuchó, le dijo: tráiganlo. Ahí sí los discípulos ya no lo callaron y le dijeron: ten ánimo, ve. Y le pregunta a Jesús a este ciego que estaba sentado en su depresión, en su lamento y en sus afanes, le pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿O qué quieres? Le dijo: quiero ser sano. Y Jesús inmediatamente le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Necesitas fe, hermano. Necesitas tú una medida de fe hoy en día para poder ser salvo del dolor, de la depresión, del lamento. Necesitas, hermanos, a ese Salvador que es Cristo el Señor. Tú lo necesitas. Y tú debes de gritar hoy en día, hermanos: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Porque solo Él puede salvarnos. Solo Él puede restaurar tu vida. Yo no puedo cambiar tu vida. Es el Señor el que puede cambiar tu vida. Solo el Señor puede cambiar tu lamento en danza. Solo Dios puede cambiar tu tristeza en alegría y en gozo. Otro, hermanos, que estaba sentado es el endemoniado gadareno. Dice que después de que lo liberó el Señor Jesús, lo liberó, salieron los demonios de él. Dice que él estaba sentado, hermanos, él estaba sentado en su sano juicio, dice, restaurado totalmente. Y le decía al Señor: Señor, yo quiero ir contigo. Yo quiero servirte, porque, hermanos, cuando el Señor hace algo por nosotros, cuando el Señor, hermanos, nos da esa salvación y nos liberta y nos bendice, hermanos, no hay otra cosa más que hacer que ponernos a sus pies y servirle. No hay otra solución más que servir al Señor Todopoderoso, porque servir es adorar. Y en ese lugar, hermanos, más alto y más grande, que es estar a los pies del Señor adorándole con tu vida, con tu talento, el Señor quiere que le adores. Pero estaba el gadareno sentado y le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor Jesús le dice: no, le dice, no vendrás conmigo, pero tendrás una misión. Ve y cuéntales a los tuyos. Ve y cuéntale a las ciudades y a donde quiera que vayas cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y esa es la misión de nosotros, hermanos. Tú estás sentado aquí porque has recibido algo del Señor y debes de compartirlo a todo mundo, las buenas nuevas de salvación. Pero si tú estás sentado aquí en el lamento, en el dolor, en la depresión o en la dificultad, el Señor te quiere bendecir hoy también. El Señor quiere levantarte
Levántate de tus cenizas, porque yo soy tu fuerza, porque yo soy tu fortaleza en el tiempo de angustia, dice el Señor. Hermanos, Apocalipsis 3, 21 y 22 dice, oiga bien, el que venciere, yo le daré el privilegio que se siente conmigo. Hermanos, no hay nada más hermoso que sentarse a los pies del Señor. El que venciere, yo le daré el privilegio que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en el trono. El que venciere, el Señor te dice, tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús. Tú eres un más que vencedor. Tú eres una vencedora. No solo simplemente te dice, tú eres un simple vencedor, sino te dice, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor. Más que vencedor en Cristo Jesús. Ponte de pie, amado hermano. Vamos a ministrar. Vamos a pedirle al Señor que si tú te identificaste con alguna de las sillas, de las primeras que dijimos, del dolor, de la depresión, de los ídolos, es necesario que te quites de esa silla y que pases a la silla de esperar el Espíritu Santo, a la silla de esperar las promesas del Señor, que te pases a la silla de estar en la presencia de Dios, como la mujer María se sentó a los pies del Señor. Ella escogió la mejor parte. Tiempo de decidir, tiempo de misericordia. Escoge la mejor parte. Vamos a cantar este hermoso coro. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Amado hermano, yo te quiero invitar que si tú tienes alguna necesidad y si el Señor ha hablado hoy a tu corazón, que ya no esperes más, que tú sal de tu lugar y vente aquí a los pies de Cristo. Vente a los pies. Vente a los pies. No te resistas más. Él quiere darte el oportuno socorro. Siento en mi corazón que hay mucha gente dolida. Siento en mi corazón que hay mucha gente que le han fallado y que por eso está dolida. Siento en mi corazón que hay muchas mujeres que han sido abusadas y que están sufriendo. Ven a los pies de Cristo. Ven. Y si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor porque le ha fallado, porque se ha sentado en sillas de escarnecedores, esa es la oportunidad que te da Dios. Esta es la oportunidad que nos da Dios. Solo con la música vamos a orar. Mantente ahí con tus ojos cerrados. Señor, tú conoces las vidas de estas amadas siervas que están hoy, Señor, aquí. Señor, tú mejor que nadie conoces, Señor, sus corazones y sabes, Señor, el por qué están aquí, Señor. Muchas de ellas están quizás en dolor. Muchas de ellas quizás están tristes. Pero hoy es el día de bendición, amadas hermanas. Hoy es el día en que Jehová les dice: tú eres la niña de mis ojos. Y que yo te escogí, dice el Señor, desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, amada. Escucha bien, amada. Yo te amo, dice el Señor. Yo sé por lo que has pasado, dice el Señor, y que has pasado en el sufrimiento. Pero yo, el Señor, dice hoy, amadas, levántense de sus cenizas, levántense de su dolor, porque yo estoy con ustedes. Porque yo soy su esposo, porque yo soy la mejor parte para ustedes. Yo vengo con ungüento hoy, dice el Señor,
bálsamo para sanar sus heridas, las heridas que causaron en su vida. Yo hoy las sano, dice el Señor. Yo hoy te sano. Yo hoy paso mi espíritu por tu vida con ungüento y sano tu corazón. Hoy sano tu vida para que ya no estés cabizbaja, porque tú has escogido la mejor parte de estar conmigo, y yo te defenderé de aquí en adelante. Yo seré tu amigo, yo seré tu esposo, dice el Señor. Yo estaré contigo. No temas, no desmayes. Levántate hoy en el poder del Señor, y deja el dolor, deja atrás el pasado y prosigue a la meta, dice el Señor. Y a ustedes, varones que están aquí, yo sé que algunos están pasando muchas dificultades económicas. Pero el que me busca es rico en mí, dice el Señor. Porque el que me busca escoge la mejor parte. Y yo les digo que así como los pájaros tienen su sustento, cuanto más que ustedes que son mis hijos, yo les daré, yo les proveeré. No teman, búsquenme solamente, dice el Señor. Búsquenme. Yo les daré y les añadiré todo lo que os falte, conforme a las promesas y a las riquezas que yo tengo, dice el Señor. Oh, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si en algún pasaje de nuestra vida nos hemos sentado en silla de escarnecedores. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentado en el dolor. Señor, te suplico encarecidamente, Señor, que tú nos saques, Señor. Que el Espíritu de Jehová que está sobre el Señor y que está sobre mí, Señor, me unja. Y que venga a dar sanidad a los quebrantados de corazón. Que venga a dar esa apertura de cárceles. Oh, bendito Dios. Señor, queremos cerrar diciéndote que te anhelamos, que queremos buscarte, Señor. Cantémosle al Señor, hermanos. Necesito te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito.
por última vez que lo anhelas. Díselo de corazón. Dile con toda tu fuerza. Necesito. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Anhelemos la presencia del Señor. Aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo. Santa Cena. Prepárese porque el Señor tiene más cosas hermosas para sus hijos. El Señor les bendiga. Amén.